Las gramáticas son conjuntos de reglas que definen a un lenguaje. Nos dicen cuáles símbolos pueden combinarse con otros y en qué secuencias. Tenemos 4 tipos de gramáticas. Gramáticas regulares, gramáticas libres de contexto, gramáticas sensitivas al contexto y recursivamente enumerables. En una gramática los símbolos terminales son los más pequeños. Nunca se separan en otros símbolos de la gramática. Son indivisibles. Digamos que son las piezas más básicas que podemos utilizar para luego construir a otros símbolos más complejos. Esos otros símbolos más complejos se llaman no terminales y se pueden construir a partir de combinar símbolos terminales y o no terminales. Las diferencias entre los 4 tipos de gramáticas de la jerarquía están definidas por cómo pueden formarse los símbolos no terminales. Cada tipo de lenguaje tiene maneras específicas de combinar terminales y o no terminales. Las gramáticas libres de contexto, por ejemplo, son capaces de crear símbolos compuestos con mecanismos que no están disponibles para las gramáticas regulares. De ahí que las gramáticas libres de contexto sean más poderosas que las regulares y que sean capaces de representar la sintaxis de lenguajes de programación y usarse para crear parsers. Formalmente, toda gramática se define por 4 elementos: un conjunto T de símbolos terminales, un conjunto V de símbolos no terminales, también llamadas variables sintácticas o categorías sintácticas, un símbolo S que pertenece a V, llamado el símbolo inicial, el cual representa al lenguaje de la gramática completo, y un conjunto de reglas de producción, P, también llamadas simplemente producciones. Estas reglas son definiciones recursivas de los símbolos no terminales. Son la parte que define cómo podemos combinar símbolos para crear cadenas más complejas. El nombre de producciones o reglas de producción hace referencia a que describen cómo se producen, cómo se generan todas las posibles cadenas del lenguaje. De ahí mismo viene el nombre de gramáticas generativas. Todas las reglas de producción se definen con la notación de head, flecha, body. La flecha se lee como se define como. Entonces podemos decir head se define como body. O también podríamos decir head puede ser body. O head se puede reemplazar por body. El body de la regla describe cómo se produce el head de la regla. Esto lo leemos como X se define como A o X se define como la cadena CB. X es un símbolo no terminal, mientras que A y CB son símbolos terminales. A y CB son literales, mientras que X representa algo que puede ser sustituido por su definición, por A o por CB. Las cadenas aceptadas por esta gramática son únicamente la cadena A y la cadena CB. Cuando hay más de una definición para un mismo símbolo no terminal, podemos reescribirlo utilizando alternativas. Y entonces tenemos que X se define como A o como CB. Entonces podemos crear reglas como esta. X que se define como gato con cerradura de clean, entonces gato repetido 0 o más veces. No podemos utilizar alternativas, pero nunca operadores de repetición como clean star, clean plus o potencias. Al menos no en la notación básica de las gramáticas. Pero entonces, ¿cómo creamos patrones repetitivos? Con definiciones recursivas, es decir, con reglas que definen a un símbolo no terminal en términos de sí mismo, mediante un caso recursivo y un caso base. Esta gramática va a ser equivalente al lenguaje de la cadena gato repetida una o más veces. El conjunto de símbolos terminales va a contener un solo símbolo que es toda la cadena gato. Los símbolos no terminales van a tener un solo símbolo al cual vamos a llamar X. X va a ser también el símbolo inicial de la gramática, el que representa al lenguaje completo. Y las reglas de producción van a describir cómo a partir de ese símbolo inicial se pueden generar todas las cadenas válidas de este lenguaje. Pensemos en la cadena más básica de este lenguaje, una sola repetición de la cadena gato. Esa es la forma básica de X. Entonces tenemos una regla que dice X se puede definir como la cadena gato. Esa regla es suficiente para producir a la cadena más corta del lenguaje. Pero este lenguaje también debe poder aceptar más repeticiones de esa misma cadena. Entonces necesitamos una manera de crear esas repeticiones, es decir, una forma repetitiva de X. Esto lo conseguimos con la segunda regla. X se puede definir como la cadena gato seguida de otra X. Nota que esta definición es recursiva. Definimos a X en términos de sí misma. Para producir cadenas, los símbolos no terminales se van sustituyendo por alguna de sus formas definidas en las reglas. X tiene 2 formas, o sea, estas 2 reglas de producción. X puede ser la cadena gato, ese es el caso base, el que no implica repeticiones recursivas. La segunda regla es el caso recursivo. X puede ser gato seguido de otra X. ¿Cuándo se detiene esta parte recursiva? Cuando hayamos conseguido producir la cadena buscada. El proceso de validar si una cadena pertenece o no al lenguaje descrito por una gramática se llama derivación. Una cadena se considera válida con respecto a una gramática si podemos producirla a partir de ella. Es decir, a partir de comenzar con el símbolo inicial de la gramática y a partir de él ir haciendo sustituciones que eventualmente produzcan
la cadena que queremos validar. Supongamos que queremos validar la cadena de 4 veces gato. El proceso de la derivación comienza por escribir el símbolo inicial X y a partir de ahí vamos haciendo sustituciones mediante la aplicación de las reglas que eventualmente produzcan la cadena que queremos validar. Para este ejemplo, la cadena de 4 repeticiones de gato. Entonces, si tenemos X, ¿cuál de las reglas deberíamos aplicar para tratar de obtener la cadena deseada? No conviene que apliquemos la primera regla porque entonces X sería sustituida únicamente por gato. Y en esta cadena ya no hay presencia de la X, así que ya no podemos continuar haciendo sustituciones. En cambio, si aplicamos la segunda regla, sustituimos la X por gato seguido de X. Aquí conseguimos agregar una repetición de la cadena gato y seguimos teniendo la X que nos va a permitir hacer más repeticiones. ¿Cuántas? Las que sé que necesitamos para validar la cadena. El siguiente paso es hacer otra sustitución de X, obteniendo la primera ocurrencia de la cadena gato que habíamos agregado antes, y al sustituir la X nos queda una vez más gato seguido de X. Aquí ya tenemos 2 repeticiones. Hacemos una sustitución más y obtenemos la tercera repetición y notamos que con una repetición más ya obtendríamos la cadena completa, o sea que debemos detenernos en esta última repetición. Aquí ya no utilizamos la segunda regla. Si la utilizáramos todavía tendríamos una X a la cual le haría falta ser sustituida. Si aplicamos la primera regla, esta última X es sustituida por simplemente gato. Y con eso hemos conseguido completar el proceso de derivar la cadena completa a partir del símbolo inicial de la gramática, probando así que esta cadena es parte del lenguaje, porque se puede producir a partir de su símbolo inicial. Digamos que tenemos la siguiente gramática. La primera regla indica que se puede producir la cadena vacía. La segunda regla indica que se puede producir la cadena AB. ¿Cómo funciona el caso recursivo en la tercera regla? Podemos interpretarlo como que cualquier forma ya conocida de X puede extenderse, sustituyendo a la X por cualquiera de sus otras formas, agregando una A antes y una B después, para producir así cadenas más largas. Esta gramática define al lenguaje como todas las cadenas formadas por n veces A y luego n veces B, con n mayor o igual que 0. Veamos el proceso de derivación para la cadena de 3 veces A seguida de 3 veces B. Comenzamos con el símbolo inicial de la gramática y aplicamos la regla de X se define como A seguido de X seguido de B. Ahora tenemos la cadena AXB. Hemos agregado una A al inicio y una B al final. Como la cadena que queremos validar está compuesta de 3 veces A y luego 3 veces B, deberíamos obtener 2 ocurrencias más de A y de B. Así que volvemos a aplicar la regla de X se define como A seguido de X seguido de B, sustituyendo a la X que quedaba. Y ahora obtenemos 2 veces A, luego la X y luego 2 veces B. En donde estaba la X se agregaron estos 3 símbolos. Ahora ya podemos detener el proceso, sustituyendo esta última X con la regla de X se puede sustituir como simplemente AB. Así es como conseguimos mantener el equilibrio entre la cantidad de A's y la cantidad de B's, para hacer que ambas tengan la misma cantidad de ocurrencia. Nota que en cada paso la regla recursiva construye la cadena desde afuera hacia adentro, agregando repeticiones de A's y B's en el centro. Eventualmente va a quedar una última X en el centro que pueda ser sustituida ya sea por cadena vacía o por una última ocurrencia de AB. Trata de crear un autómata o una expresión regular para este lenguaje. Spoiler, no vas a conseguir, porque este lenguaje es el arquetipo del lenguaje no regular. En su lugar, es libre de contexto. Cada tipo de lenguaje en la jerarquía se diferencia por las maneras en que se pueden crear las reglas de producción, es decir, las restricciones de lo que puede haber en el head y en el body. Los lenguajes regulares no admiten reglas como la regla de X se define como A seguido de X seguido de B, donde la parte recursiva, la X, está en medio de otros símbolos. Para los lenguajes estrictamente regulares, todas las reglas de producción están sujetas a estas restricciones. Cada head de regla puede tener un único símbolo no terminal, el body solo puede tener un solo símbolo no terminal que tiene que aparecer al inicio o al final, y solo el símbolo inicial de la gramática puede definirse como cadena vacía. Si hay otros no terminales que no sean el símbolo inicial, esos no pueden definirse como cadena vacía. Así que las reglas solo pueden tener estas 3 estructuras básicas. Símbolo inicial, que se define como cadena vacía, símbolo no terminal, que se define como símbolo terminal, y símbolo no terminal, que se define como terminal seguido o precedido por un no terminal. Cuando el no terminal aparece hasta el final, la gramática se considera recursiva por la derecha, y si aparece al principio, se considera recursiva por la izquierda. Entonces, si una gramática tiene reglas que no encajen con alguna de estas 3 formas, esa gramática no es regular. A diferencia de las gramáticas regulares, las gramáticas libres de contexto pueden tener esta forma: un símbolo no terminal que se define como alfa.
donde alfa es cualquier concatenación de terminales y no terminales. Esto nos permite tener no terminales en medio de otros símbolos e incluso varios no terminales seguidos, cosa que no se puede hacer con las gramáticas regulares.